Es momento de tomar contacto con nuestro primer entrevistado en la mañana. Estamos hablando del licenciado en Pedagogía y doctor en Ciencias Sociales, Daniel Yepes. Reside en San Miguel de Tucumán. Durante 23 años fue docente universitario. Ha escrito una muy interesante editorial. Daniel, muy buenos días. Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, te saludamos aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días también a ustedes. Gracias por atendernos, por darnos este momento. Daniel, has escrito una nota muy interesante, titulada El 76 es un amargo y deplorable presente, publicada en San Miguel de Tucumán el 24, este lunes. Te llamamos para conversar, para invitarte a que repasemos no solamente esto que has volcado en una publicación, sino también tu mirada. ¿Por qué relacionás de manera tan fuerte lo social, lo económico, con una dictadura tan atroz en el presente de hoy, de la Argentina de hoy? Sencillamente porque creo que hay, como lo digo en el texto, una clara continuidad. Son cuestiones, podría decir, ideológicas, económicas, son cuestiones de proceso. Nosotros en la Argentina, a pesar de los gobiernos llamados democráticos, los que expresaron la soberanía popular en su momento, incluso el mismo gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto?, con su tinte socialdemócrata, que terminó con una renuncia histórica de su parte, expresaron a las mayorías populares. Pero todos sabemos, y yo lo digo, desde 1811, los grupos concentrados, la oligarquía latifundista, los sectores exportadores, los sectores parasitarios de este país que con una economía regresiva concentran la riqueza, son los que gobiernan, son los que tienen el poder real, son esa casta, ¿no es cierto?, esa casta de poder que hasta el presente sigue detentando, ¿no es cierto?, la concentración de la riqueza, la circulación de la economía, el poder político en el país. Y los gobiernos populares, los gobiernos nacionales y populares que expresaron la soberanía popular, como yo lo digo también en el texto, se quedaron en una etapa del proceso que llamamos Revolución Nacional, entendiendo por Revolución Nacional un proceso de cambio profundo, en una etapa que llamamos primaria. ¿Cuál es esa etapa? Esa etapa es la etapa que, por su naturaleza de clase, la hemos denominado nacional burguesa. ¿Qué quiere decir eso? Es una etapa que lideró, que llevó adelante lo que fue la burguesía nacional, en el caso de Irigoyen, que es la primera expresión de la burguesía nacional, y en el caso del peronismo, esa burguesía nacional que surge aliada al movimiento obrero el 17 de octubre del 45. Pero esos dos procesos no pudieron atravesar entrar a la segunda etapa del proceso revolucionario, y voy a hacer una analogía para que se entienda. Es lo que hizo México con AMLO 50 años después de que Lázaro Cárdenas cerrara ese proceso que se llama, ¿no es cierto?, el proceso primario de la Revolución Nacional, donde se nacionaliza el Estado, se desarrolla una economía productiva, se construye el estado de bienestar, se distribuye la riqueza, se incorpora a los sujetos históricos más importantes de ese proceso, como fue el movimiento obrero acá en la Argentina después del 17 de octubre, y en México fueron todos los desarrapados, aquellos que, analfabetos en 1912, después de la revolución y después de Lázaro Cárdenas, se incorporaron a la civilización. Entonces hay un proceso que se truncó, hay un proceso que a la etapa superior sucesiva, como pasó en Cuba, como pasó en Nicaragua y como pasó en Venezuela, no accedieron. Estamos estancados ahí. Y eso nos lleva, o lo llevó, al mismo peronismo, al kirchnerismo en su versión siglo XXI, ¿no es cierto?, a un proceso que yo denomino transformar un movimiento en un partido político, transformarlo al movimiento en un partido del régimen, transformar el proceso de cambio en un proceso electoralista o electoral solamente, de forma, no de contenido. Entonces yo creo que estamos en esa encrucijada.
Y lamentablemente, y para terminar un poco la idea, ¿no es cierto? Cuando uno se vuelve un tibio, hay un sentido común muy fuerte que dice a los tibios los vomita Dios. Cuando uno se vuelve un tibio, un socialdemócrata, como le pasó a Alfonsín, ¿no? El que cayó en la cuestión también socialdemócrata muy fuerte, que fue el gobierno de Fernández, ¿cómo termina? Y termina reviviendo a los monstruos, termina reviviendo, ¿no?, a aquellos sujetos odiosos que no queremos ver en el poder del país. Y el pueblo argentino, un poco cansado de eso, un poco desilusionado, un poco, ¿no es cierto?, asombrado después que en el año 2018 vamos y firmamos un acuerdo totalmente, ¿no es cierto?, infame con el Fondo Monetario Nacional e Internacional que nos endeudaba por generaciones. Bueno, miró para otro lado. Y aquí lo tenemos de vuelta de nuevo, ¿no es cierto?, a las momias, las tenemos de vuelta de nuevo a los tipos que expresan esa regresión histórica de la que no podemos salir. Esa es la idea del documento. Y termino yo este proceso, ¿no es cierto?, con algo que ocurrió, y ese también es otro problema, y que lo pervirtió al movimiento desde adentro, que fue el menemismo. El menemismo es lo último, es el último eslabón de esta cadena, donde, ¿no es cierto?, el proceso de enajenación y el proceso de derrota nacional se concreta, pero ya no desde afuera, ya no desde la dictadura, ya no desde factores exógenos, sino desde el propio vientre del peronismo. Y eso hay que decirlo, no sé si se entiende, no sé si soy claro en lo que digo, te cierro para escuchar tu comentario, tu opinión. Sí. Estoy escuchando atentamente, Daniel, me parece muy, muy claro esto que estás exponiendo, y uno se pregunta hasta dónde quieren llegar, ¿no? Aquellos que hoy tienen el poder político, se los ha dado el pueblo argentino, a esta fuerza política de la que hemos escuchado hablar desde hace muy poco tiempo, como es La Libertad Avanza. En pleno 24 de marzo del año 2025, publican un video donde básicamente ensayan una defensa, ¿no?, de lo que fue el genocidio perpetrado por la dictadura militar. 30.000 desaparecidos, y dicen, bueno, en realidad han ganado, no sé, los guerrilleros, el terrorismo, ¿no?, cuando nos han quitado la posibilidad de poder contar la verdad completa. Con esa perversidad inician y hacen prender un relato nuevamente en las capas sociales como para denostar la marcha del 24 de marzo, la reivindicación de memoria, verdad y justicia. ¿Con qué expectativa este movimiento neoliberal que hoy gobierna la Argentina siguen haciendo hincapié en lo simbólico para destruir la lucha de madres, abuelas? Creo yo voy a hacer primero una precisión. La teoría de los dos demonios siempre es revivida, ¿no es cierto? Siempre es, digamos, a eso se apela como un sentido común que se ha ido imponiendo en distintos espacios de la sociedad. Ahora, la teoría de los dos demonios tiene un problema muy serio, ¿no? ¿Cuál es ese problema muy serio? Todos sabemos que los grupos de acción directa ya estaban, ¿no es cierto?, desarticulados militarmente después del operativo Independencia, ¿no es cierto?, en todo el país. Sabemos también que la teoría de los dos demonios encierra una mentira, porque no hay dos demonios, ¿no? El demonio es uno solo. El demonio son los sectores sociales que, vinculados al imperio de la oligarquía latifundista, ¿no es cierto?, nuestra, gobiernan totalmente autocráticamente este país, como yo lo dije desde 1811. Ese es un tema que hay que decirlo, ¿no? Y hay otra cuestión más. Yo creo que las organizaciones armadas se equivocan cuando inician acciones directas durante un gobierno constitucional, como fue el gobierno de Perón hasta el 74, en que fallece, y el gobierno de Isabel en el 76. Yo creo que ahí hay un error político que hay que señalarlo, porque es distinto a la teoría de los dos demonios. Cuando hay un gobierno democrático, como ahora, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que apelar a otro axioma fundamental dentro de la teoría política y dentro de la concepción de las democracias burguesas y liberales, que es la siguiente:
El voto legitima, ¿no es cierto? El voto es el que le da la soberanía al pueblo. Pero quien legitima es la gestión. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimación. La legalidad de este gobierno está dada por el voto, pero su legitimación está dada por la gestión. Y eso no lo digo yo, fue el juramento, ¿no? En la cancha de pelota de París de la primera asamblea que creó la Constitución de la democracia liberal y burguesa en su etapa fundacional. ¿No? Una cosa es el voto que le da la legalidad y otra cosa es la gestión que le da la legitimidad a un gobierno. Entonces no nos jodamos. Una cosa es que vos llegues por el voto y otra cosa es el programa que aplicás. Entonces nada está dado por sí mismo. Ellos con esta gestión anulan su legitimidad y abren la posibilidad de que se inicie un proceso revolucionario, un proceso de movilización, un proceso donde precisamente se le empiezan a pedir rendición de cuentas al gobierno por lo que no hace. No sé si queda claro este concepto. Digo esto porque por ahí nos arrevesamos, no, que ha sido votado, que hay que respetar los 4 años. No es así. Nadie tiene un pasaporte aquí por los 4 años firmado en blanco, porque si fuese así, no sería en primer lugar democracia. Entendida democracia desde el viejo concepto, ¿no es cierto?, platónico de la república, gobierno de las mayorías. ¿Qué es la democracia? El gobierno de las mayorías. Y si esa democracia no representa el gobierno de las mayorías, como no la representa, porque ir a arrodillarse ante el, ¿no es cierto?, el sociópata, el otro sociópata de Trump, ir a mendigar, ¿no es cierto?, que vengan tropas a invadir nuestro territorio, eso no es gobierno de las mayorías, ni es democracia política. Entonces esa es una cuestión que tiene que quedar claro. Y la otra cuestión que tiene que quedar claro respecto a las organizaciones armadas, y que es también una cuestión que nosotros hemos estudiado y que yo estudié porque yo estuve 16 meses detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por una causa que no existía, ¿no?, en Tucumán. ¿Cuándo? Y es que entre el año 74, desde el 13 de agosto del año 74 al 10 de febrero del año 76. Faltaba un mes para el golpe, cuando a mí la señora Isabel de Perón y a 900 presos políticos firman nuestra libertad de la disposición del PEN, porque estábamos totalmente comprobada nuestra inocencia como, ¿no es cierto?, supuesto terrorista. Yo en realidad era dirigente estudiantil de la universidad y en la universidad nos agarran a más de 100 estudiantes después de que el ERP, ¿no es cierto?, asalta el regimiento de infantería aerotransportada en Catamarca, en ese tiempo liderado por Rico, y bueno, y se producen en Tucumán racias enormes. Éramos más de 103 estudiantes detenidos, entre los cuales me encuentro yo, y que a pesar de la acusación que portábamos armas de guerra, que era la infracción a la ley 2840, se demostró claramente que éramos inocentes. No pudimos salir por la cuestión del estado de sitio, ¿no? Pero, ¿qué quería yo decir? Una cosa es cuando, habiendo un gobierno soberano y popular como fue el de Perón y de Isabel Martínez Perón, nos guste o no nos guste, las organizaciones armadas se equivocan, en particular el PRT, en iniciar acciones directas, ¿no es cierto?, cuando, como decía Santucho, Tucumán es muy parecido a Cuba, tiene caña, hace calor, tiene una selva pedemontaña muy importante y hay que crear acá la resistencia. ¿La resistencia a qué? Estamos en un gobierno constitucional. Acordémonos cuando Matín y Santucho van en el 74, después del asalto al regimiento de Azul, a pedirles armas a Fidel. Fidel, ¿cómo les contesta? Muchachos, allá hay un gobierno nacional y popular. Está el general Perón, ustedes tienen que apoyar, no venir a pedirme armas a mí. Se lo dice clarito Fidel, ¿no es cierto? Entonces hay un error que tenemos nosotros que reconocer, y eso no tiene nada que ver con la teoría de los demonios, sino con la interpretación materialista histórica, la interpretación sociopolítica y dialéctica de lo que es el proceso histórico en la Argentina. Ahora, distinto es cuando en el 76 se constituye una dictadura sangrienta. Y ahí,
toda forma de resistencia, toda forma de oposición, toda forma de enfrentamiento a ese gobierno siniestro, asesino, infame, secuestrador, es válido. Se legaliza, se legitima. No sé si se entiende. Entonces hay un antes y un después en la cuestión de la teoría de los dos demonios. No es tan fácil venir y endilgarle que no. No. Hay una legitimidad para enfrentarse a una dictadura desde cualquier lugar, incluso como dice la Constitución Nacional y como lo dice San Martín. ¿Qué dice San Martín? Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defender, ¿no? Así que yo creo que nosotros en política, yo creo que nosotros en formación nos faltan algunas cosas que tenemos que empezar a reflexionar, a pensar, y yo te agradezco, le agradezco al programa, le agradezco a ustedes que nos den a cualquiera de nosotros, no solo a mí, la posibilidad de que estas cosas lo hablemos, las digamos, las compartamos, porque son cosas de la teoría política que la urgencia a veces nos impide ver, o que los clichés y las frases comunes nos impiden ver, ¿no? O nos impiden debatir, que es lo más importante. No sé qué te parece la idea, sí, cómo lo ves a esto que estoy diciendo. Sí, estoy escuchando y bueno, me quedo escuchando atentamente lo que va desarrollando, y destaco esto que ha mencionado en un pasaje de sus reflexiones. Dijo: un gobierno necesita legitimarse a través de la gestión. Cuando eso no ocurre, estamos entonces, el pueblo está a sus anchas para iniciar un proceso de movilización, pero también dijo revolucionario. Mire que entiendo que no es lo mismo un proceso de movilización que un proceso revolucionario. Y inmediatamente dijo: no tenemos por qué esperar 4 años para que yo le agrego salvaje, nos gobierne y sigo agregando cosas, y entregue nuestra soberanía, nuestra independencia, y destruya completamente en 1000 pedazos la justicia social. Entonces, ahí está, por eso no se puede esperar 4 años, porque no se puede aplicar la formalidad a alguien que está objetivamente complotado con el Imperio del Norte y con el eje, ¿no es cierto?, del mal anglo-yanqui sionista, ¿no es cierto?, pensando entregar el país, tupacamarizarlo al país, destruir la Patagonia, cuando está en peligro, como decía San Martín, la patria, cuando está en peligro su impunidad, todo está permitido. Con esto no estoy diciendo que hay que salir a matar gente, estoy diciendo que está todo permitido en el marco de la democracia, y una expresión de la democracia es la movilización del pueblo, es la concentración del pueblo para que sesione, para que actúe, para que defienda, para que se defienda, ¿no? Nosotros estamos en este momento regalando el agua, ¿no? En este momento estamos regalando todo lo que es el continente antártico. En este momento hay una base militar en el sur del país donde hay tropas norteamericanas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces nos vamos a cruzar de brazos para que, ¿no es cierto?, nos enajenen como nación y no vamos a hacer nada. Ojo, la Constitución lo prevé, ¿no? El artículo 42 de la Constitución es muy claro cuando dice que en estado de conmoción social, ¿no?, está todo, se debe hacer todo lo necesario para mantener la integridad de la nación, ¿no? Nosotros la Constitución la leemos cuando queremos, pero no es que estamos todos tan atenazados a la formalidad, no partidocrática, a la formalidad del Parlamento. Y sabe qué, compañero, esos son, y no quiero ser terminante, pero en muchos casos son instituciones vaciadas. El Parlamento hoy, el Congreso hoy, es una vergüenza. El Congreso hoy es el nido de la componenda política, el nido de la toma y daca, el nido, ¿no es cierto?, de una corrupción manifiesta, donde todos sabemos que la mayoría de los legisladores son comprados como mercancía barata. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? Eso es lo que yo digo. Una cosa es lo formal, lo que dice la letra,
y otra cosa es lo cualitativo de este proceso, lo ideológico y lo político. Y en ese marco, ¿por qué el pueblo argentino tiene que esperar 4 años que lo maten de hambre, que le maten la infancia, que le expulsen y lo hagan cagar a los viejos, ¿no? Que maten periodistas, que maltraten a las mujeres, que cierren las universidades, que nos dejen sin salud pública, que nos dejen de jubilación y los maten de hambre a los viejos? Tenemos que permitir todo eso en aras de la democracia formalizada y vaciada de contenido que tenemos hoy. Si la democracia hoy en la Argentina, con todo respeto por la democracia, es una cáscara vacía, porque la democracia, para ser democracia, tiene que encarnar las 3 banderas que el movimiento del 45 selló el 17 de octubre en las calles, y que se llama soberanía política, independencia económica y justicia social. Una democracia sin esos principios no es democracia, es simplemente una cáscara vacía. No sé si se entiende. Y por eso están en crisis todas las democracias burguesas y liberales y de clase, indirectas, en el mundo entero. Es un relato moderno que está en crisis. Es un relato moderno que tenemos que superar, ¿no? Por algo cualitativamente superior, y es la democracia directa. Es la democracia de los organismos intermedios que no necesitan de las formalidades parlamentarias para gobernar. Lo está haciendo Nicaragua a su manera, lo ha hecho Cuba a su manera, lo está haciendo Maduro a su manera. Hay países en el África que lo están haciendo a su manera. China tiene un estado de bienestar donde no ha expulsado al mercado de ese estado de bienestar. Pero ese mercado funciona en función, valga la redundancia, de los intereses de un pueblo de casi 1.400 millones de almas que quiere construir una soberanía territorial hacia adentro, ¿no? Los chinos tienen demasiada superficie como para salir a ser países colonialistas, tienen la gran virtud de que nunca fueron países colonialistas. Lo mismo que la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No necesitan ni con la superficie que tienen, ni con el territorio que tienen. Entonces no son colonialistas. Entonces esa democracia, ¿no? Esa forma de gobernar, muchas veces supera el viejo parlamentarismo burgués, que para mí ya está decrépito. No sé si se entiende. Sí, lo entiendo y lo estoy escuchando con atención. Tarea para mi casa y para los oyentes. ¿Qué sería una democracia directa en la Argentina? Pero no para responderlo ahora, sino para trabajar y empezar a rascar en estas experiencias, como ha mencionado Nicaragua, China, Rusia, Cuba, para analizar. Ahora, quería volver a la mención que hacía de la necesidad de un gobierno portentoso, que también el pueblo acompañe el tránsito de un gobierno que vuelva a poner las cosas en orden en favor de las grandes mayorías, como es la pretensión de cualquier compañero, camarada que pisa este suelo y que está en una trinchera dando la pelea. Ahora, uno se pregunta, ¿no estará cuántos años necesita un gobierno popular, para poder realmente dar vuelta a la taba, ¿no? Néstor, Cristina pensaban articular entre ellos algunos años. Calculo que Perón del 45 al 55 no quedaba ahí su sueño, estaba pergeñando la forma de poder cumplir una década o 2 décadas. Las dictaduras, en todo caso, que son las que atacaron siempre a gobiernos populares, duraron 30, 35 años en América Latina. Sin embargo, los gobiernos populares cayeron por golpes militares y no pudieron ni siquiera soñar con la posibilidad de estar mucho tiempo en el poder. Ahora, nos persiguen las tragedias, Daniel, pensando en Eva Perón, su muerte a los 33, pensando en Perón en el 74, recién asumido, su fallecimiento, pensando en Néstor, su fallecimiento en 2010, o es una mariconeada de que no debe distraernos y decir, muchachos, del pueblo tienen que salir nuevos líderes, no dramaticemos. Sí, yo primero, antes de hacer alusión a lo segundo que me plantea, hay una cuestión clara. En los procesos de liberación nacional, los procesos de desarrollo histórico emancipador, las luchas contra el imperio en los países del mundo colonial no tienen
el calendario de las democracias formales, que me disculpen. 4 años es una cuestión arbitraria, se establece así porque, bueno, la periodización. Nosotros no tenemos periodizaciones. Hay que acordarse que Irigoyen luchó 26 años desde, ¿no es cierto?, lo que fue la revolución del Parque para llegar al poder en el 2016, 1891 al 2016. Luchó a 1916. Exactamente. 1916. ¿No? Y cuando llegó y gobernó 2 periodos. Ahora, el segundo periodo estuvo muy, pero muy endurecido por todo lo que fue en el mundo central y en el mundo periférico las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que a nosotros coyunturalmente nos favorecieron, porque como decía Mariano Moreno, ¿no es cierto? No hay que olvidarse de Mariano Moreno, él decía, la cuestión no pasa por ser perro y cambiar de collar, la cuestión pasa, dice, por que el collar en el perro no exista. Entonces no se trata de que... Entonces Irigoyen llevó un proceso que, si uno lo suma, comienza en 1891 y termina en 1930. Termina con este golpe atroz que es el golpe del 6 de septiembre. Pero fíjense todo el tiempo que le llegó para hacer la revolución universitaria, para nacionalizar el petróleo, para abrir el Estado al pueblo y para que la gente, ¿no es cierto?, las famosas escuelas técnicas y agrotécnicas que se crean a partir de la reforma educativa del año 1914. Todo, digamos, lo que se hace es un proceso que no tiene un entramado de 4 años o no tiene tiempo, no tiene un tiempo. Lo mismo pasó con el peronismo. No hay que olvidarse que el peronismo empieza con la gran revolución del 43, ¿no? La gran revolución militar del 43, porque no es un golpe, porque fue dada por el grupo de oficiales unidos, que era un grupo revolucionario alimentado por Forja, donde militaba Jaureche, ¿no es cierto?, donde militaba todo lo que se llamó la generación de los años 30 que formaron la fuerza de orientación de la joven radical que es, ¿no es cierto?, Forja, que es todo el radicalismo irigoyenista que entra en el peronismo. Entonces, hay un proceso que se abre en el 43, que se interrumpe formalmente en el 55, pero que después, si vos te fijas, el peronismo gobierna casi 40 años y no le alcanza, porque no son los plazos. La revolución nacional, la liberación de los pueblos no tienen plazo. Y si no, preguntémosle a los chinos. ¿Hacen cuánto que los chinos están desde la revolución cultural de Mao en el poder? Y están construyendo. Los rusos, más allá de lo que fue la Glasnost y lo que fue todo, ¿no?, el fin de la historia, como decía Fukuyama, ahora con este presidente que no es ni un obrero ni nada, es un típico nacional burgués similar a Perón, Putin, está poniendo en marcha la rueda de la historia. No va a volver a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero tampoco va a entregar su territorio como Ucrania a la voracidad de la OTAN. Que quede clarito eso. Entonces la unidad nacional que lleva adelante el proceso de Putin es un proceso sumamente interesante porque antepone la nación y el territorio a los intereses que ya conocemos. Entonces son procesos sin plazos, son procesos que tienen que ver con los objetivos a cumplir. Entonces, esa mordaza de la democracia formal también nosotros como movimiento tenemos que relativizarla. No digo que tenemos que marcar la ilegalidad, no digo que tenemos que marcar la transgresión, pero cuando las exigencias de un tiempo histórico así lo requieren, está la nación primero. A mí no me importa el tiempo, pero yo tengo que recuperar la Patagonia, yo tengo que recuperar los hielos continentales de la Antártida, yo tengo que recuperar el Paraná, yo tengo que recuperar todo lo que son los puertos, ¿no es cierto? El mismo puerto de Bahía Blanca, manejado por Cargill, y que tenía que hacer una obra hace 20 años de canalización de toda una ciudad en pendiente y que no la hizo, y que miren lo que es Bahía Blanca ahora, ¿no? Con un puerto de aguas profundas muy importante que sale al nudo de la Patagonia, manejado por una corporación de
productos agroquímicos como Cargill, y que era del Estado, que era de la Junta Nacional de Grano, y que la enajenó Menem, ¿no es cierto? Y eso no volvió al Estado. Bueno, las consecuencias están a la vista. Entonces, a mí me parece que nosotros en el lenguaje político tenemos que cambiar algunas cosas, salir de algunas ataduras, salir de algunos formalismos y a la historia empezar a verla como proceso, donde la democracia está subordinada a ese proceso histórico, donde la democracia está subordinada a los intereses nacionales, a las cuestiones estratégicas de la nación. Nosotros estamos permitiendo, y con esto termino, que en la Argentina, en un plano simbólico, el señor Milei ataque dos cuestiones clave. La movilidad social ascendente. ¿Y qué es la movilidad social ascendente? La movilidad social ascendente lo dio la salud pública, la educación pública y todas las conquistas sociales, culturales, salariales, profesionales, que lo puede proveer estas dos características, salud y educación. Y a esa movilidad social ascendente, la educación específicamente en el marco del sistema educativo, le otorga al ciudadano un bien cultural, un bien concreto, que se llama, ¿no es cierto?, la herencia inmaterial. ¿Qué es la herencia inmaterial? ¿Por qué ataca las universidades? ¿Por qué ataca el sistema? Porque la herencia inmaterial es el título habilitante que el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario y el posgrado le entrega a un argentino para calificarlo, para hacerlo ¿no es cierto? No me gusta decirlo porque es medio tecnocrático el término, pero es un recurso altamente calificado, ¿no es cierto? Y a la gente que no tiene herencia material, que no tiene departamento, no tiene propiedades, con esa herencia inmaterial se da vuelta en la vida, con esa herencia inmaterial, ¿no es cierto?, se califica, con esa herencia inmaterial puede acceder a cargos de investigación, de ciencia, de tecnología, que son fundamentales. Son las dos riquezas esenciales de este país, movilidad social ascendente y herencia inmaterial. Y este vago las ataca. Este vago no quiere que ni siquiera esa capacidad o esa cualidad como pueblo tengamos, ¿no? Entonces, yo digo, la democracia defiende esas cosas. No, las vamos a defender nosotros. Las vamos a defender nosotros, como por ejemplo ayer, cuando hemos salido desde las facultades a marchar en medio de la lluvia, ¿no? Cuando acá en Tucumán hemos hecho una marcha gigantesca, yo estuve lamentablemente enfermo con un ataque horrible, ¿no? Bueno, no importa, pero acá todas estas cosas le tenemos que prestar atención. Fíjense dónde atacan ellos, a esta integridad que terminó con la heterogénesis social del país. Tanto la herencia inmaterial como la movilidad social ascendente generaron un proceso de unidad simbólica, de construcción de identidad en este país, que era un país de un fuerte componente que se llama heterogénesis social, porque no solo tuvo una inmigración, ¿no es cierto?, externa, una inmigración exógena, sino también un fuerte proceso de inmigración endógena. Yo, donde vivo en el noroeste, venían trabajadores de hoy, de la Bolivia de hoy, venían trabajadores de Chile, venían trabajadores de la República, de la provincia guaranítica, a trabajar en los ingenios azucareros del noroeste argentino. Venían los camba, los collas, ¿no es cierto?, los huichis, los chaguancos. Somos un país, ¿no es cierto?, multirracial, multiétnico, con un proceso de heterogénesis social que el Estado, construido por el roquismo, continuado por el irigoyenismo y, ¿no es cierto?, perfilado ya como un Estado moderno por el peronismo, integró esas diversidades. Y nosotros no entendemos eso. Pareciera que nos han hecho una lobotomía mental, que no entendemos que en el marco de esa heterogénesis social el Estado fue el factor de unidad política, de unidad de identidad, de unidad, ¿no es cierto?, científico y social. Fíjense lo que quieren hacer, destruir de la Argentina. No es joda esto. Entonces están en discusiones cosas muy, muy, pero muy peligrosas, ¿no? Ellos no vienen por todo.
No sé si se entiende, Sí, estimado. sí. ¿No? La gravedad de la situación que estamos viviendo política y que está en nuestras manos, Daniel, esta situación y ponerle un freno. Y probablemente coincidamos en que es un gesto y una acción revolucionaria, la movilización masiva en plena democracia contra un gobierno que Totalmente. ha perdido toda legitimidad y que transforme en un hecho revolucionario ponerle límites desde la calle, que pareciera ser la verdadera herramienta tras la falta de cojones, de huevos de los legisladores en ambas cámaras. Los que se están portando bien están en soledad, no llegan a cumplir, pero no nos alcanza y nos están atropellando, empujándonos al abismo con decretos y comprando legisladores, están llevando al abismo a la Argentina. Y corresponde que como ciudadanos, militantes, accionemos. Aplaudo de pie esta idea que nos has dejado en el aire y seguiremos trabajando. Daniel, quisiera convocarte en una segunda oportunidad, si me das permiso. No sé qué gusto tenés vos por la música en particular, o qué gusto en particular tenés por ejemplo el cine. Pero me gustaría aprovechar tu conocimiento como licenciado en pedagogía, como doctor en ciencias sociales. ¿Cuánto ha sido la penetración cultural del imperio norteamericano en América Latina, en la Argentina, a través del cine y a través de la música? Y como contrarrelato, ¿qué es lo que tenemos nosotros para contar desde la Argentina? ¿Qué es lo que podríamos haber hecho y no hicimos con el cine para contar nuestras revoluciones, para contar nuestros grandes héroes? O la música, ¿no? ¿Por qué hoy no podemos meter una chacarera o música folclórica como centralidad de nuestra atención, y sí somos capaces de llenar un estadio escuchando música que seguramente está muy buena y tiene una muy buena performance y mucho nivel, pero no es nuestra? ¿Por qué tenemos esa lógica que hemos comprado a lo largo de tantas décadas? Te invito a que nos metamos en eso la próxima. ¿Te gusta la idea? Sí, sí, totalmente. Todo lo que es la lucha, una cuestión que tiene que ver con la relación colonización cultural e emancipación espiritual. Uh-huh. Son dos componentes fundamentales en la construcción de la nacionalidad. Bien. Por eso mismo es que se la agarran con la educación, ¿no? La educación, acordate, más allá de los contenidos, tienen una naturaleza simbólica donde esto que acabas de decir es muy importante. ¿Por qué tenemos la cabeza dada vuelta y nos gusta más, no, Pink Floyd, y no escuchamos más a Mercedes Sosa? Bueno, porque también hubo políticas para que eso ocurra. No, ojo con eso. Exacto. Pero vuelvo a repetir, la cuestión cultural es fundamental, y acá nosotros en América Latina, desde, ¿no es cierto?, el Concilio de Trento para acá, se llamó pedagogía de la evangelización en la política, en la época colonial, y después en manos ya del Imperio Británico y en manos del eurocentrismo se llamó, ¿no es cierto?, todo lo que son las teorías sociológicas que impuso el positivismo, el racionalismo y todas las teorías exógenas que colonizaron nuestra educación en las universidades. Pero eso es un tema muy interesante, muy importante. Yo lo tengo escrito y cualquier cosa también te puedo compartir algunos artículos que he publicado en ese sentido. Por supuesto que sí. Así que desde ya, contá conmigo en todo lo que haga falta, bien, en todo lo que yo tenga tiempo, porque esto es lo que hay que decir por los medios. Esto es la contracultura, es el contradiscurso, es el oponerse a la maquinaria, a la parafernalia infernal mediática de los colonizadores, de los dominadores. Así que desde ya, a disposición, estimado. Igualmente, Daniel, un fuerte abrazo, Sergio, y agradecerte este tiempo que nos has compartido. Te deseamos una muy buena tarde, y este recorte te lo vamos a compartir para que nos ayudes a que se conozca tu palabra, pero que también se conozca esta cáscara de nuez llamada Radio Lateral. ¿Hacemos ese pacto? Bueno, meta, sí, totalmente. Dale. Fuerte abrazo desde Tucumán. Abrazo grande, hasta pronto. Hablábamos con Daniel Yepes, bueno, siempre muy claro, muy interesante, haciendo referencia a este último artículo publicado sobre la dictadura cívico-militar. Daniel Yepes es licenciado en Pedagogía y doctor en Ciencias Sociales. Vive en San Miguel de Tucumán. Durante 23 años fue docente universitario. Ojo, el artículo lo desmenuzó en detalle.
esos aires de dictadura militar con transformación de la matriz económica, cultural, política y social, es lo que estamos viviendo hoy. Solo faltan las botas y los tanques, porque los Falcon sí están dando vueltas. Los tanques y las botas no, pero los Falcon sí, y algunos lo siguen celebrando. Esto es Con Fundamento Criollo.